la más cordial bienvenida. En coordinación del Estado de Durango y Guanajuato, estamos haciendo, dándoles a conocer esta conferencia eh, que va a ser impartida por el licenciado Hugo Iván Vázquez. Ahorita lo van a presentar. Nada más para poner en contexto al licenciado, porque las demás ya lo tenemos, pero para poner el contexto al licenciado, la Organización Mundial para la Educación Preescolar es una organización internacional no gubernamental y sin fines de lucro. Es consultora de también con estatus de consultivo de las Naciones Unidas y también de la UNESCO, fundada en 1948 y el objetivo principal es defender y promover los derechos del niño a la educación y atención en todo el mundo y apoya actividades que mejoren la accesibilidad a una educación y atención de mayor calidad. La UMEP es actualmente la organización internacional más antigua y más grande centrada en la primera infancia, con unos 70 países miembros en todo el mundo y trabaja por los aspectos de la educación y atención de la primera infancia. Quiero comentarle, licenciado, que la UMEP en México tiene 75 años, está cumpliendo, y en Guanajuato tenemos 59 años de estar trabajando en beneficios de la niñez guanajuatense, a nivel México, a nivel nacional, tenemos 59 años. El próximo año estaremos cumpliendo los 60 años a nivel nacional y en Guanajuato tenemos 20 años. Les voy a explicar un poco la dinámica. El licenciado va a dar la conferencia. Si hubiese alguna pregunta o alguna intervención de alguna, pedimos la palabra. Nos va a hacer el favor Alfredo Zapata, pero no lo veo que todavía entre, pero espero que no tenga problema, para que nos haga favor de ver preguntas y respuestas en caso de haber. Y posteriormente te hago una intervención de la presidenta nacional, unas palabras por ella, y posteriormente Gloria nos hará favor, la maestra Gloria, que es la presidenta de Durango, nos hará favor de hacer la intervención en cuestión de un cierre de la conferencia, más que nada, ¿sí? O conclusiones. Y bueno, le vamos a dar la palabra a la profesora María del Socorro Bustamante, quien es la vicepresidenta administrativa de aquí del estado de Guanajuato. Adelante, Coquito, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Hago la presentación del licenciado Hugo Iván Vázquez Cruz. En relación a su educación, el licenciado es licenciado en Relaciones Industriales de la Universidad de Guanajuato, grado por excelencia académica y 2 veces ganadora la medalla al mérito académico. Sus estudios de maestría en liderazgo social los realizó en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, título en curso. Estudios de maestría en responsabilidad social, Universidad Anáhuac, título en curso. En relación a su experiencia laboral, actualmente es director de programas de atención a la familia, DIF Municipal, Guanajuato. Actualmente coordinador general de la estrategia Planet Go para el municipio de Guanajuato, Gobierno Municipal de Guanajuato. Director de Relaciones Diplomáticas de la Conferencia Mundial de Juventud 2010, Organización de las Naciones Unidas. Director de Desarrollo y Participación Juvenil 2011, Instituto de la Juventud Guanajuatense. Director de la Universidad de Inteligencia de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato 2012. Director General Estatal 2013 por una escuela mejor, SC. Propietario y fundador 2011 a la fecha, Grupo Renos S.A., Grupo Restaurantero y organizador de eventos. Grupo REA 4, desarrolladora de proyectos arquitectónicos. Construyendo el Bien SC, empresa de desarrollo social, reconocida por el gobernador del estado como una de las 8 mejores del estado. Habilidades y talentos SC, empresa de capacitación en oficio, entre otras empresas. Su ámbito social, embajador juvenil del 12º Intercambio México-Japón, embajador juvenil del primer Intercambio México-Chile, miembro de la Asociación Scouts de México, 15 años, director estatal de Un Techo para mi País, hace 2 años,
5 veces ganador estatal del premio Proyectos Juveniles, coordinador de capacitación sociopolítica de la Arquidiócesis de León, 6 años, fundador de la sede Deportes de Montaña Fusión, miembro de Coparmex desde el 2020. Su perfil, certificado como capacitador internacional en desarrollo de planes de negocios por la STPS, certificado como rescatista de alta montaña por la Asociación Internacional Alpinismo, certificado en desarrollo de líderes sociales por el Liberty Instituto de Virginia, Estados Unidos, empresario del ramo restaurantero, inmobiliario, de capacitación y desarrollo de proyectos sociales, múltiples capacitaciones y conferencias desarrolladas e impartidas en temas como formación docente, formación de padres de familia, emprendimiento, liderazgo, desarrollo social, análisis políticos, entre otras, en diversas instituciones públicas y privadas como CEP, SEC, CONALEP, Coparmex, CCC, STPS, CFE, ITSG, UG, Anáhuac, Tecnológico de Monterrey, UPB, UPG, SABE, CECITEC, entre otras. Fundador de diversas empresas a lo largo de 10 años, 36 años de edad, casado con una hermosa mujer, Rebeca, papá de 3 hermosos hijos, Renata, Santiago y Paula. Activo, promotor del disc golf como deporte de competencia e integración social. Muy buenas Gracias, tardes. Coco. Buenas tardes. Bueno, nada más quiero comentarles que el licenciado en este momento es el director operativo de DIF municipal, actualmente, y pues sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Lupita, y gracias por el recibimiento de todas las integrantes de la OMEP, que la verdad que les voy a ser muy sincero, me cuesta mucho más trabajo dar conferencias en línea que de manera directa, pero va a ser que el mejor y el mayor de mis esfuerzos. Entonces siempre me gusta más el contacto directo y humano, estar viendo las expresiones de manera directa, interactuar, pero vamos a hacer ese ejercicio. Quien guste también en algún momento tomar la palabra, con toda confianza, puede abrir el micrófono y hacer la participación. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, hoy quiero compartirles un tema que tiene que ver justamente de entre todo lo que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de formar, de vivir y de fundar, que el papel más importante que he tenido en mi vida, que es ser papá y ser esposo. Sin duda, mi proyecto más emocionante y mi proyecto más difícil, pero también mi proyecto más satisfactorio. Soy papá de 3 hijos, de 3 niños, 2 niñas y un chico, que ya a su corta edad están tomando decisiones importantes. Quiero comentarles que para septiembre de este año prácticamente nos vamos a quedar nada más mi esposa, mi hija menor y yo. Mis 2 hijos más grandes, que aunque tienen 13 y 12 años, ya emprenden caminos autónomos en sus estudios y en sus proyectos de vida. Están chicos, pero ya tienen esa madurez para poder emprender el vuelo de manera autónoma. Entonces, hoy quiero compartirles esa parte a través de una conferencia que yo he desarrollado que se llama La virtud de ser papás. No sé si prefieran que comparta pantalla o nos la aventamos a capela. Yo creo que por tiempo nos vamos así. Aunque la tengo lista, pero nos vamos así. Quiero hacerles primero un encuadre de cómo está la realidad en cuanto al desarrollo de los niños en la actualidad y sobre todo los adolescentes que ya expresan su voluntad de manera más férrea. Vemos que a muchos niños y adolescentes tomando decisiones al aire o simplemente no queriendo tomar ninguna decisión. Vemos niños y adolescentes que se comportan de maneras a veces lamentables. En el DIF tenemos casos diarios a montones. Hemos tenido casos de secundarias donde compañeros prostituyen a sus compañeritas con la venia, pues, con el permiso de sus compañeras, sin que se den cuenta los maestros, y cuando ya se dan cuenta, ya hicieron un daño muy grave, y los papás, algunos
son extremadamente severos y otros son totalmente ausentes. Es una realidad que hoy está golpeando a nuestra sociedad y que tiene una raíz profunda que hay que sacudir y que hay que afianzar en el buen sentido. Y siempre con lo que empiezo es una pregunta muy puntual. ¿Saben ustedes de qué se trata el fútbol? ¿Cuál es el objetivo del futbolista? Quien quiera puede participar, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo de un futbolista? Y el objetivo del futbolista, aunque estoy seguro que aquí nadie es futbolista profesional, es meter goles, ¿cierto? No tiene sentido el fútbol si no hay gol. No tiene sentido que el juego del fútbol, por más que juegue bonito, por más que haya trabajo en equipo, si no hay gol. Y a través del gol ganar partidos, y a través de ganar partidos ganar campeonatos. Está muy claro el objetivo y todos lo sabemos, aunque nadie nos dedicamos a jugar fútbol. Sin embargo, muchos somos papás y somos mamás. Y la pregunta es esta: ¿de qué se trata ser mamá? ¿De qué se trata ser papá? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo? Y la raíz justamente de todas las problemáticas que vemos actualmente con los niños y los adolescentes, que son realmente preocupantes porque estamos hablando de las nuevas generaciones, es justamente, y se los digo por experiencia porque esta pregunta se las he hecho a más o menos más de 10,000 papás en múltiples conferencias, y solamente uno me ha respondido de manera contundente. El resto se quedan viendo las caras, el resto se quedan dudando de cuál es su objetivo. Y es una tragedia grave, porque ya son papás, ya son mamás, y no saben cuál es su papel, no saben cuál es su objetivo, desconocen el rumbo. Sin embargo, sí le exigen a sus hijos, con mucha frialdad y con mucha dureza, levantarse temprano, ir a la escuela, cumplir sus deberes, tender su cama, hacer las cosas que les piden los papás, cumplir las reglas, pero cuando los hijos expresan de maneras diversas la pregunta de cuál es el rumbo, cuál es el porqué de todo lo que papá y mamá les piden, a veces con mucha dureza, a veces descalificándolos, a veces juzgándolos y señalándolos, papá y mamá no saben responder, no saben dar respuesta, no saben decir para qué le están pidiendo a sus hijos ir a la escuela, levantarse temprano, tender su cama, tener orden en su vida, cumplir las reglas, respetar al otro, desconocen el para qué les están pidiendo y exigiendo todo eso. Y de pronto los hijos cuando crecen y empiezan a usar su voluntad cuando ya son adolescentes, desconocen a sus papás. Esto es similar a cuando los papás dan respuestas como, es que nadie nos enseña a ser papás. Es que nadie nos enseña, no hay escuela para ser papás, nadie nos enseña. O sea, es lo mismo que si ustedes contratan un arquitecto para construir una obra y el arquitecto les responda, nadie me ha enseñado a construir. Pero mire, yo voy a hacer lo posible con la mejor intención de mi vida. Sin embargo, sí le voy a cobrar. Y usted me tiene que pagar. Y usted me tiene que responder a mis necesidades. Los papás le cobramos a nuestros hijos en el sentido de ponerle reglas, ser estrictos, mandarlos a hacer muchas cosas, imponer muchas cosas, muchas decisiones, ¿sí? Pero luego le respondemos a nuestros hijos que nadie nos enseñó a ser papás. Ustedes en su sano juicio, si tienen un arquitecto que responde eso y está haciendo mal la obra, seguramente lo van a despedir. Los hijos en su sano juicio terminan despidiendo a sus papás. Terminan haciéndolos a un lado, terminan dejándolos a un lado, terminan desconfiando de ellos. Y como que el hambre básica de las personas es la cercanía y el reconocimiento de otros, terminan buscando ese reconocimiento de cercanía con otras personas que no son ni papá ni mamá, con personas que no buscan necesariamente
el bien de los niños. Y entonces vemos niños, vemos adolescentes que tienen amistades que terminan rompiendo y quebrantando su propia esencia, a través de las drogas, a través del mal uso de internet, a través de la flojera, a través del ocio mal habido, a través de múltiples vicios. Hoy, que en la ciudad de Guanajuato capital, tenemos una estadística de jóvenes menores o máximo de edades de 13 años de edad, luego de una encuesta que levantamos que a más de 4,000 adolescentes, más del 43% al menos ha probado alcohol una vez en su vida. Estoy hablando de chicos de 13 años para abajo, casi la mitad. Y al menos que el 25% hoy dice haberse embriagado hasta perder el conocimiento que al menos una vez en su vida. De estos encuestados, también 40%, números cerrados, es un poquito más. Estoy hablando de jóvenes, adolescentes de 13 años máximo. 40% dicen salir de su casa más de 3 veces a la semana después de la medianoche, sin que sus papás sepan a dónde van. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás cumpliendo su labor? Y más allá de que estén ahí cumpliendo de manera práctica, el punto trágico es que ni siquiera saben cuál es su papel. Y al no saberlo, hacen cualquier cosa. Y al hacer cualquier cosa, entregan a la sociedad nuevas generaciones y familias que no son sustentables para el desarrollo integral de la sociedad y de la ciudadanía. Ese papel de la familia está roto. Ese papel de la familia que está incompleto. Y por eso hoy muchos papás pretenden que en las escuelas, ustedes que están participando dentro de las escuelas, pretenden que en las escuelas se arreglen todos los problemas de desarrollo de los niños y los adolescentes. Hoy le echan la culpa 100% de las escuelas. ¿Por qué no arregla esto, maestro? Oiga, es que eso es desde casa. No, a usted le toca, maestro. No, señor, usted tiene que formar a su hijo. No, 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 pues para eso lo traigo a la escuela. Y una gran cantidad de papás que cuando les pregunto cuál es su función, responden eso, que mi hijo vaya a la escuela, que termine su universidad. ¿Será eso el objetivo de los papás? ¿Será ese el objetivo de los papás? ¿Cumplir con que mi hijo vaya a la universidad? Y luego salen otras respuestas, ¿no? Como darle lo mejor que pueda, para que no batalle, para que no sufra, para que no le falte lo que a mí me faltó. ¿Será eso el objetivo de los papás? ¿Será ese el objetivo sustancial de los padres de familia? Y si lo queremos resumir en una palabra como el gol del futbolista, que despierta la pasión y la necesidad del entrenamiento, del trabajo en equipo, de la organización institucional, de ponernos de acuerdo, de la comunicación en el campo, de la organización con los directivos, de buenos contratos, de explotar los talentos de cada jugador fuera y dentro de la cancha, de llevar un estilo de vida saludable. Todo eso lo explota el gol para el futbolista. ¿Dónde están los papás apasionados? ¿Dónde están? Entrenándose, formándose, siendo buenos dentro y fuera de la casa. ¿Dónde están? Y la respuesta es, no están porque no saben cuál es el gol en su casa. Desconocen cuál es la meta a cumplir. Y si lo resumimos al gol, el gol de todo papá y de toda mamá se llama educar. Educar. Y para educar hay que saber qué es educar. Para meter un gol hay que saber qué es un gol. ¿Cómo se mete un gol? ¿Cuándo cuenta el gol? ¿Cuándo es válido? Lo mismo con la educación. Para poder educar hay que saber qué es educar. Hay que saber cuándo sí estoy educando y cuándo no. Y ustedes que ahorita en la presentación que hacían, decían justamente
que sus objetivos o su objetivo central como organización es velar por el derecho de la educación, el derecho a la educación en los niños, ¿cierto? Entonces, seguramente está claro cuál es el significado de educar. Y si no lo está, me voy a ir al origen de la palabra educación, al origen primordial, al origen de la antigua academia griega. ¿Para qué inventaron la palabra educación? Y ese es el papel de los papás. Educar comparte la misma raíz que las palabras que explotar, exudar, exhalar. Educar significa sacar de dentro hacia afuera. Educar significa sacar algo de adentro que ya está ahí al exterior. Esa es la chamba de papá y mamá, sacar de dentro hacia afuera. Y también es la labor de los maestros, sacar de dentro hacia afuera. ¿Qué sacamos de dentro hacia afuera? Lo que cada niño y cada joven y cada persona ya trae dentro de sí desde que fue concebido. Cada persona trae dentro de sí talentos, virtudes, esencias propias, que a lo largo de desentenderse del objetivo personal y del desentenderse de la esencia de la persona, lo van suprimiendo. Y lo trágico de esto es lo siguiente: cuando se suprime la esencia de las cosas dejan de servir, incluyendo a las personas. Y cuando las cosas no sirven, incluyendo a las personas, se desechan. Y hoy tenemos una sociedad de personas desechables, de niños que se sienten desechables, de adolescentes que se sienten desechados por sus papás y por los adultos. Porque hay adultos haciendo cualquier cosa, menos apasionándose por educar a sus hijos. Menos que entrenándose por cumplir esa palabra que es lograr sacar lo mejor de mis hijos que ya traen dentro para que lo exploten y lo dispongan en servicio a los demás. Porque el ser humano tiene esa potencia de la caridad en esencia propia, que si no es ejercida, el ser humano se siente sin sentido, se siente avergonzado de su vida misma y entonces esconde sus talentos y deja de usarlos. Esa es la labor de papá y mamá, esa es la labor de los maestros, es la labor de todos los adultos con los niños, lograr que saquen lo mejor de sí. ¿Cómo lograrlo? Es imprescindible colocar a los niños y a los adolescentes en contextos que los vayan haciendo probar sus talentos, su esencia, en contextos que los vayan permitiendo conocerse a sí mismos. Porque al final del día, nadie puede explotar algo que no es conocido. Nadie puede operar algo sin significado. Si yo les digo hoy jugaremos con Eutrapelia, a lo mejor alguien conoce el significado, pero si no lo conocen, no sabremos qué es eso. Eutrapelia es la virtud de jugar con valentía y alegría a la vez. Si no conocemos el significado, no lo podemos operar. Si tus hijos no conocen el significado y le ponen nombre a sus talentos, jamás podrán operar su esencia. ¿Y cómo lograrlo? Tienen que ver a papá, a mamá y a sus maestros siendo ejemplo de sacar sus propios talentos a diario. Tienen que ver a papá y a mamá y a todos los adultos empeñados y apasionados en educarse a sí mismos. Es decir, en buscar dentro de sí los talentos que poseemos, desarrollarlos al máximo con la mayor de las responsabilidades y disponerlos al servicio de los demás. Pero ¿qué pasa hoy? Hay muchos adultos que si los piden para servir, dicen, ¿yo por qué? A mí no me toca. O papás que en las escuelas los hijos levantan la mano para participar y les dicen cosas como, ¿qué no hay nadie más, hijo? ¿Por qué siempre tienes que hacerlo tú? En las escuelas incluso ya se ha perdido el tema de que los niños
ayuden a limpiar la escuela, acomodar las cosas. Y si hoy osamos que los niños lo hagan, los papás se levantan casi en armas, ¿verdad? ¿Por qué ponen a mi hijo a limpiar? ¿Por qué lo ponen a hacer esas cosas? Para que aprenda a ser un buen ser humano, ¿sí? Para que aprenda lo bonito que se siente servir. Porque todo aquello que no sirve, se desecha. ¿Usted quiere ser desechado como papá? No, ¿verdad que no? Lleve a su hijo a servir y usted sirva con él. Lleve a su hijo a lugares y a contextos donde sus talentos se pongan a prueba y a disposición de los demás. Hoy eso es lo que los papás no están haciendo. Hoy eso es, y lo voy a decir muy claro, lo que muchos maestros no están haciendo. No lo están haciendo. Y estamos nada más trayendo a los niños de un lado a otro sin ningún tipo de sentido de vida. Sin ningún tipo de sentido de vida. Hoy les puedo decir sin temor a equivocarme que más del 90% de los adolescentes no tienen sentido de su vida. Más allá de saber qué quieren ser de adultos, no tienen sentido de vida. Es decir, no le encuentran el para qué de estar vivos. No le encuentran el sentido a la oportunidad de estar en el mundo. Y por eso tantos niños, tantos adolescentes deprimidos, que terminan haciéndose daños que ellos mismos, que terminan enviciándose, que terminan arropándose en las drogas, en el alcohol, o en la fiesta, o en la pornografía. Hoy es una de las mayores adicciones entre los jóvenes, la adicción a la pornografía. Y es tan dañina, tan grave, como la adicción a algún opioide o alguna toxina, porque están condicionando a su cerebro a motivadores y satisfactores inmediatos. Y eso les va causando un daño neuronal gravísimo. Hoy ahí están los niños y hoy ahí están los adolescentes, porque no hay adultos capaces de mostrarles el sentido de la vida. Sí, hay muchos adultos que dan sermones, hay muchos adultos que regañan muchísimo, pero hay muy pocos que están dando testimonio de que tienen claro de qué se trata vivir. Y se trata de servir. Y cada vez los adultos que escatiman más su servicio. Cada vez quieren hacer menos, o lo que hacen se los tienen que pagar. Cada vez quieren explotar menos sus talentos, porque ¿qué gano? ¿Qué gano yo? ¿Qué me van a dar? ¿Yo qué gano a cambio? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Qué no hay alguien más? Y ese estilo de vida que hoy tenemos, que lleva a la familia a un grado de utilidad solamente material y no formativa, que está dañando gravemente a nuestros niños. Y ustedes lo ven en las escuelas. Está dañando gravemente a nuestros adolescentes y lo vemos a diario en las secundarias y en las primarias. Yo cada vez que tengo la oportunidad de ir a las primarias y secundarias, no dejo de asombrarme del desastre grave que hay en los espíritus de nuestros niños y adolescentes. Es un grave desastre. Un grave desastre. Salen de cada grupo que tocamos con ejercicios de sentido de vida, al menos 15, 20 jóvenes, 20 niños, diciendo, hey, yo no sé qué hago aquí. Oiga, yo no le pedí a mis papás nacer. Oiga, usted está preguntando que qué odio en la vida. ¿Sabe qué odio en la vida? A mi mamá. ¿Sabe qué odio en la vida? A mi papá. Porque llega borracho todos los días. Porque nada más se la pasa en el trabajo. Porque no nos habla. Porque llega el fin de semana y nos dice que no lo molestemos. ¿Sabe qué odio en la vida? A mi mamá. Porque mi mamá se la pasa hablando mal de mi abuelita. Porque mi mamá se la pasa viendo las novelas. O se la pasa en Facebook o en el TikTok. No me hace caso. Le hablo y no me escucha. No me entiende. ¿Sabe quién sí me entiende? Mis amigas, mis amigos. Ellos sí me voltean a ver. ¿Mis papás? No. No, ellos no. Ellos nomás me mandan a la escuela.
Nada más me dicen qué hacer, nada más me imponen las cosas. Cuando quiero hacer algo, cuando tengo iniciativa de hacer algo, me voltean a ver y me dicen, pues no estuvo tan bien, ¿eh? Cuando quiero lavar los trastes, me dicen, no, porque te quedan un poquito malolientes, o te quedan mal, no los sabes lavar bien. Porque cuando quiero participar en la escuela, me dicen, ¿qué no hay alguien más? Ya no quiero estar con mis papás, no entiendo qué hago con ellos. Esa es la realidad de muchos niños y de muchos adolescentes. Esa es la realidad. Y si los papás supieran que su función, su gol, se llama educar, y que ese gol se trata de lograr sacar los talentos de sus hijos, y se empeñaran en su vida a hacer eso, a través del ejemplo mismo de sacar sus propios talentos a flote, sería otra cosa. A mí luego me dicen, ¿por qué haces tantas cosas distintas? Soy empresario, soy funcionario, estudio filosofía, estudio liderazgo, pero me dedico también al deporte, ya no soy alpinista, pero lo era. Hoy practico otro deporte distinto y lo estoy promoviendo en todos lados. ¿Por qué pruebo tanto? Porque estoy encontrando mi sentido de vida, mi esencia, mi ser, porque estoy explotando al máximo mis talentos. ¿Cuáles? Los que vayan saliendo en el camino. Pero si yo me encierro y tengo a mis hijos solamente yendo de la escuela a la casa, ¿qué talentos pueden desarrollar? ¿Qué talentos pueden explotar? La tasa de desocupación adolescente de actividades más allá de la escuela en el estado de Guanajuato, estoy hablando del estado de Guanajuato, es del 86%. 86% de los adolescentes en Guanajuato no hacen nada más que ir a la escuela. ¿Cómo van a poder explotar sus talentos? ¿Cómo? ¿Cómo van a poder encontrar su sentido de vida? Si solo van a la escuela, donde están entre tantos, haciendo lo mismo y cumpliendo las mismas funciones todos. ¿Cuándo va a encontrar su individualidad? ¿Cuándo y cómo? Hasta que esté en la universidad y que la universidad se equivoque de carrera y que esté frustrado porque no le atinó. Hasta entonces es demasiado tarde. Hasta entonces es demasiado tarde. Los niños necesitan que aprender a explotar sus talentos en contextos diversos desde que son chiquitos, desde que están pequeñitos. Ahí empiezan a explotar y descubrir su talento. A mí me da mucho gusto que en los preescolares sí se vive eso, pero no me da tanto gusto que en las primarias se pierda. En las primarias es siéntense todos, abran su libro y vamos a hacer esto. Y no se permite esa explosión de virtudes de parte de los niños, porque todos son una bola, todos parejos en un grupo. Y perdón, si soy muy incisivo con el ámbito escolar hoy, pero de veras que hoy no funciona y no jala para esta labor de realmente educar. Por eso cuando dicen, es que el derecho a la educación no es lo mismo que ir a la escuela. El derecho a educarse es lograr que los niños descubran sus talentos. Disculpen, ¿que eso se logra en la escuela? Yo creo que hoy las escuelas están quedando muy cortas en eso. Tuve la oportunidad de viajar a Corea y en Corea ver los centros vocacionales que fundaron hace ya 45 años. Cuando yo fui, tenían 35 años de fundados, un poquito menos. Y es interesante ver cómo luego de la escuela normal o cotidiana, que además le recortaron horas y solamente estudian o dedican tiempo académico 2 horas al día, el resto del día se van a los centros vocacionales, donde comparten tiempo y espacio con universitarios, con profesionistas en artes, en ciencias, en deportes, en varias disciplinas y sobre todo en servicio comunitario. Ves a los niños chiquititos de kinder con batita pintando las paredes de las escuelas, plantando arbolitos, arreglando los camellones junto con jóvenes universitarios. ¿Dónde están esos papeles o esas estructuras en México?
de verdad que estamos endiosando de más a la escuela como el modelo que hoy conocemos. Y hemos roto casi nada de esquemas escolares. La escuela es de los pocos instrumentos que ha cambiado casi nada durante 80 años. Sigue prácticamente igual. Y esa es una tragedia, porque le estamos llamando educación a lo que no es. Y hay que decirlo así, si realmente queremos cambiar las cosas. Porque si esto nos ofende, que cuando lo digo, a veces hay gente que se ofende, si esto nos ofende, la cosa va a seguir igual. La cosa va a seguir igual. Vamos a seguir teniendo generaciones de adultos disfuncionales, frustrados, haciendo lo que no les gusta, solamente cumpliendo las cosas porque sí. Ir yendo a buscar solamente el dinero para llevar cosas materiales a su casa. Y el problema es que eso no se sostiene en el tiempo, porque siempre la gente quiere más. Pero cuando tu ser está saciado en el servicio, el sentido de vida cobra energía y la gente explota y las sociedades se organizan y las sociedades y los países se vuelven íntegros en su conjunto y logran cosas como la de Corea del Sur, transformar Creo que se les fue la señal a nuestro ponente. En lo que le regresa, no sé si ustedes, Gloria, Lupita, quieren hacer algún comentario de lo que hasta ahorita hemos visto, dando tiempo a que regrese la señal del ponente. Sí, bueno, retomar un poquito lo que está diciendo el licenciado. Qué importante es esta parte del descubrimiento en sí mismo, ¿no? Recuerdo este libro que viene a mi mente de La vida en busca del sentido de Víctor Frank, no sé si lo han escuchado. Pues ahorita que está él en su conferencia, me lleva a pensar en este libro, qué tan importante es tener metas en la vida, ¿no? Qué tan importante es tener ese objetivo que nos permita darle sentido a la vida. Me llama esta parte de cómo toca esta parte tan sensible en los padres y de ahí el nombre de la conferencia, ¿no? La virtud de ser papá. Bueno, me parece que ya se conectó el licenciado. Ya, una disculpa, me sacó aquí la conexión. Adelante, licenciado. No sé cómo voy de tiempo, ¿eh? La verdad es que yo me apasiono en este tema y se me va la noción del tiempo. No, aparte que el tema está súper interesantísimo. Les comentaba yo, están tocando esta parte tan sensible, tan importante. Yo creo que a varios papás que están aquí conectados les está llegando y está haciendo no solamente la reflexión como padres, sino también como hijos. Vamos en buen tiempo, licenciado. Ok, bueno, entonces, para lograrlo con nuestros hijos, necesitamos que los adultos lo hagamos también con nuestra propia vida. Empeñarnos en conocer nuestros talentos, nuestra esencia, comprometernos con ella y prepararnos para explotarla lo más posible, en el mayor ámbito posible. Si nuestros hijos nos perciben emocionalmente hablando haciendo esto, les van a dar ganas de también hacer lo mismo. Les va sensitivamente permear el espíritu y la psique de su propio ser para también seguir ese paso. Hay muchos papás que me preguntan temas como, oiga, ¿cómo le hago? Porque batallo con mis hijos. No sé cómo lograr que tengan disciplina. ¿Cómo le hago? Y yo le respondo, ¿tiene usted sentido de su vida? Y me dicen, ¿y eso qué tiene que ver?
Es que si usted no tiene sentido de su vida, sus hijos no van a entender el porqué de la disciplina. La disciplina sin sentido de vida no tiene sentido. Carece de esencia. La disciplina sirve para encontrar y seguir el sentido de la vida, en lo particular y en lo general. Es decir, en lo particular, según los talentos de cada quien, y en lo general, siguiendo la esencia de todo el ser humano, que es servir, que es amar, que es pensar, que es tener libertad, moverte. Ese es el sentido general de toda persona que se hace decir ser humano. Para eso sirve la disciplina. ¿Tiene usted sentido de vida propio? Porque si no lo tiene y sus hijos no la perciben a usted usando la disciplina para conquistar el objetivo de su vida, no va a lograr permear en ellos ningún resquicio de disciplina. Es que ya no tengo autoridad. Dígame qué es autoridad. No, pues que me hagan caso, que eso no es autoridad. Usted no quiere hijos obedientes. Usted quiere hijos que sepan tomar decisiones. Si usted quiere hijos obedientes, pues mejor cómprese una mascota y domestíquela. Usted quiere personas siendo humanos, enséñeles a decidir. ¿Cómo? Con sentido de vida. ¿Qué es autoridad? Autoridad es autoritas, el que escribe la historia. Esa es la verdadera autoridad. El papá que logra que su hijo le dé sentido a la historia de vida. Esa es la verdadera autoridad. ¿Es a la que usted se refiere cuando me preguntan? No, yo pensaba que era que mis hijos me obedecieran. Pues no, eso no es. Eso se llama domesticar. Y eso no es educar. Eso se logra condicionando a las personas. Y eso es muy sencillo de lograr. De premios y de castigos. Y en un momento le van a hacer caso. Nada más que el riesgo es que se va a acostumbrar la persona a recibir premios y a recibir castigos. Y sus relaciones humanas, todas estas, cuando sean adultos, van a depender de premios y castigos. ¿Cuántos adultos viven así? Porque sus papás, pensando que los educaban, solamente lo estaban domesticando y condicionando. Porque los maestros, pensando que los educaban, nada más los estaban domesticando, condicionando su conducta a través del premio o el castigo. El premio, sacaste un 10. El castigo, sálgase del salón. Premio y castigo. ¿Qué pasa después? Tenemos una bola de adultos que viven así, con premio y castigo. ¿Qué gano yo con esto? Y con personas, que esto es lo más trágico, mamás que luego se preguntan, no entiendo por qué mi hija salió embarazada tan chiquita. Pues porque su novio la condicionó. ¿Pero cómo? Sí, pues porque eso ha vivido toda su vida desde chiquita. Condicionamientos. ¿Cómo esperaba algo distinto? Si ese es el mundo que conoce. ¿Cómo esperaba algo diferente? Si lo único que ha recibido de sus papás y de sus maestros son condicionantes. Pues claro, el novio llega y la condiciona. Entonces no me quieres. Entonces no me amas. Mira que se va a sentir muy bien. Mira que se va a sentir muy rico. Ándale. Tus papás ni cuánto se van a dar. 13, 12, que ahorita tenemos en DIF una niña de 11 años embarazada. Porque están condicionando su espíritu. Y los papás se sorprenden, ¿pero cómo? Porque nunca educamos. Nunca nos dimos a la tarea de que nuestros hijos reconocieran sus talentos. El hambre básica de reconocimiento en las personas es brutal. Si no se sacia,
Vamos a entender reconocimiento. No es aplaudirle a la gente por lograr algo. Es la labor sustancial y fundamental de voltear a ver a tu hijo y a tu hija, de sorprenderte de quiénes son a cada paso que dan, de cada cosa que hacen, por eso se llama reconocer, volver a conocerlos, reconocer, volver a conocer una y otra vez. Cada vez que tus hijos sienten, cada vez que tus alumnos sienten que los reconoces, que es decir, que te das la oportunidad de conocerlos una y otra vez en cuanto a sus logros, en cuanto a sus talentos, en cuanto a lo que van logrando, no porque lo hicieron bien, sino porque están descubriéndose. Y tú también te sorprendes y te asombras como adulto. Eso enamora a tus hijos. Eso enamora a los niños, a querer seguir descubriéndose. Eso enamora a los niños. Y es lo que no estamos haciendo los adultos. Estamos dejando de reconocer a nuestros hijos. Y pensamos que conocen como la palma de mi mano. No es verdad. Tus hijos te sorprenden a cada día y debes estar abierto a reconocerlos siempre, a cada minuto, de todo lo que están logrando descubrir de sí. Si no sacian esa hambre de reconocimiento que libera endorfinas en el cuerpo, la persona reconocida se siente amada. Y por principio pedagógico, solo la persona que se siente amada puede realmente ser educada. Lo voy a repetir. Solo la persona que se siente realmente amada puede ser educada. Solo ellos. Y el amor se expresa en el reconocimiento, en el asombro de encontrarte nuevo cada día, como una persona que descubre quién es a cada paso que da. Eso, fisiológicamente, libera endorfinas del cerebro que nutren celularmente al cuerpo. Si no las liberamos a través del reconocimiento y del servicio y del acto de bien, hay que liberarlas de otra forma, porque el cuerpo las necesita. ¿Cómo las liberamos? Si el niño no es reconocido, si el niño no sirve, si no ve a sus papás servir y si no se siente amado por su propia familia y por sus maestros, va a buscar compensar esas endorfinas con algo más. ¿Qué libera endorfinas también? Todo tipo de adicción, cualquiera. A la tele, a los videojuegos, a la pornografía, a las drogas, al alcohol, al cigarro. Todas esas liberan endorfinas también. ¿Cuál es el problema? Que liberan gran cantidad, pero de muy poca duración. Gran impacto, poca duración. Y entonces hay que repetir una y otra vez el acto vicioso. Y ahí es donde ya perdemos a nuestros hijos. Ahí es donde los perdemos. Quieren lograr que sus hijos, sus alumnos eviten estos riesgos, que sirvan junto con ustedes y que en el servicio se reconozcan, conozcan y vuelvan a conocer quiénes son, cuáles son sus talentos, cuáles son sus virtudes y en ellos sostener el sentido de su vida. Si no encuentran nuestros niños adultos llevando a cabo estos procesos, es cuando realmente los ponemos en riesgo. Es cuando sí los ponemos en riesgo. Y otra vez, para lograrlo, los adultos debemos llevar a cabo este proceso nosotros mismos. No hay de otra. No hay de otra. Por eso en cada paso que demos, ahí hay que estar al 100%. En cada paso. Si nos vamos a dedicar a una conferencia hoy, tiene que ser una conferencia apasionada. Si vamos a ir a trabajar, que nos apasione el trabajo. Si vamos a estar con nuestra pareja, que nos apasione estar con nuestra pareja. Si vamos a estar en el salón de clase, que nos apasione estar en el salón de clase. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido porque no haremos sentir amados
con quienes estamos y por ende jamás lograremos educar con quienes estamos. Que ese sea el papel, que ese sea la labor. Es un tema que yo desarrollo de la mano también con la virtud como concepto. No me voy a meter ahí porque si me meto nos vamos 2, 3 horas más, pero me quedo con ello. Sentido de vida, sentido de servicio, encontrar y explotar los talentos de las personas y lograrlo con los niños que implica que lo logren con ustedes mismos. Lo necesitamos urgentemente. Necesitamos que las familias y los maestros y todo adulto retome ese papel educador en todos lados y a cada minuto. Ahí lograremos que al final de nuestros días podamos decir misión cumplida, la vida valió la pena. De lo contrario, como mucha gente se despide de este mundo diciendo, ¿qué hice? ¿Por qué no me atreví? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué perdí el tiempo? Porque jamás nos comprometimos con ese sentido propio en nuestra vida. Que esa sea la labor, que ese sea el reto y que lo llevemos a la práctica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Hugo. Le voy a dar la palabra a la maestra Aide, que es nuestra presidenta nacional, para que nos dé unas palabras o una reflexión en relación a esta conferencia. Adelante, maestra Aide, por favor. Ay, pues, en un lugar, después del conferencista, pues, tan importante, tan bien explicado, hacer que nosotros entendamos todo, a ponerse en nuestro lugar, ha sido una situación muy importante. Los papás pretenden, es algo muy importante que él dijo, que las escuelas se hagan cargo de los hijos, pero hay que lograr que los hijos descubran sus talentos y el modo de hacerlo es fundamental. Las educadoras tienen entonces una gran responsabilidad de enseñar a los papás a apoyar a los hijos para lograr que saquen lo mejor de sí mismos, y hay que reconocer los logros de los hijos para que se construya la seguridad en sí mismos. Eso es lo más fundamental. Yo creo que sería la síntesis de esta circunstancia. En OMEP hemos estado siempre luchando porque las educadoras platiquen con las mamás, porque inclusive hemos enseñado modos de hacerlo, que inviten a las papás, no a todos juntos, sino de 5 en 5, los niños que vayan los papás a ver qué hacen una media hora y que los niños les digan algo a los papás, qué es lo que más te gusta de tu papá o qué es lo que más te gusta de tu mamá. Yo me acuerdo que cuando yo era educadora lo hice una vez y un niño le dije, oye, ¿qué es lo que más te gusta de tu papá? Y dijo, cuando se va a trabajar, porque yo puedo jugar. Ay, casi me dieron ganas de llorar, como decíamos en ese entonces, a moco tendido. ¿Qué es lo que más te gusta de tu papá cuando se va? ¿O qué es lo que más te gusta de tu mamá cuando está haciendo la comida? Porque yo puedo ver la tele. Entonces, cuando no están con ellos, porque estar con ellos es estar encima de ellos, estarles exigiendo y estarlos haciendo sentir mal. Y una de las cosas que debemos de retomar y de reaprender es que gracias a la relación con los papás es que construimos la seguridad en sí mismos. Y eso es fundamental, la relación con los papás desde el nacimiento hasta los 10, 11 años es fundamental para aprender a tener seguridad en uno mismo. Es muy importante y yo creo que eso es algo que se hizo aquí muy específicamente bien. Lo felicito y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Aide. Le damos la palabra a Gloria. No sé si por ahí tengamos, creo que no hay preguntas. No sé, Gloria, ¿qué nos dices al respecto? Sí, estoy viendo aquí tanto por el Facebook como aquí en la conexión, por supuesto. No aparecen preguntas. Ok. Sin embargo, qué importante
esta parte con la pregunta que inicia medular, donde ¿de qué se trata ser mamá? ¿De qué se trata ser papá, no? Esta parte yo creo que la respuesta a esa pregunta nos dejó a todos los que estamos presentes reflexionando cómo dar respuesta. Nos dio una gama de oportunidades, de ideas, pero todavía toca esta parte de decir, híjole, ¿qué más puedo hacer, no? Y el ejemplo arrasa, dice ahí una frase, el ejemplo arrasa. Me quedo con una frase muy, muy importante, hasta la anoté aquí. Dice, déjenme se las digo, se va a oír fuerte, así como lo mencionó, dice, ¿qué es el ejemplo? ¿Qué es la disciplina, no? Una disciplina sin sentido de vida no tiene sentido. Y pienso que todo lo que proponemos y todo lo que hacemos, si no tiene ese sentido, ese objetivo, ese para qué, pues es cuando pierde el peso, la esencia. Esta parte tan importante cuando habla y lo dice y hasta nos llena, cuando dice, es importante hacer las cosas con apasionamiento, ¿no? Esta parte de cómo el papá, cuando a través del entrenamiento, cuando hace la comparación del fútbol, déjeme le digo, licenciado, que yo sí juego fútbol, jugaba, ya no. Y me llamó la atención porque cuando nos invita a reflexionar sobre qué es el fútbol, pues ese trabajo en equipo, esa comunicación, ese entrenamiento, ese apasionamiento por hacer de algo que nos gusta, ¿no? Y no solamente el objetivo es meter gol, porque independientemente ganemos o perdamos, es un equipo que se fortalece. Entonces, pues nos deja mucho, Masha Lupita, nos deja frases muy, muy interesantes. Sí. Me llevo esta parte de esta tarea del servir, amar, pensar, tener libertad, moverte. Eso es ser humano. Muchas felicidades, licenciado Hugo, desde Durango. Aquí están varios compañeros. Le agradezco que nos comparta esta riqueza de información que nos permite echarnos un clavado internamente y reflexionar, no solamente de la función de padres, no solamente de la función de profesionistas en la educación, sino como personas, encontrar el sentido a la vida. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Justamente, si me dan un minuto nada más, con los papás yo uso un ejemplo que luego es un poquito duro en este tema de la esencia de vida y el servicio. Yo les digo, a ver, ¿quién que en su sano juicio sigue usando como trapeador un trapeador al que le queda nomás un hilito? ¿Quién lo usa para seguir trapeando? Nadie. ¿Qué se le hace? Dos cosas, ¿no? O lo tiras o le das otro uso. Eso es lo que hacen los hijos con los papás que no sirven. O los tiran o les dan otro uso. Los tiran es cuando de plano se alejan y rechazan a sus papás. Les dan otro uso, que es cuando solamente ven en sus papás a aquellas personas que les dan cosas, que les dan dinero, y solo los usan para eso, para vivir en la casa de mis papás, para que me den dinero. Te dan otro uso que no es el del papá o de la mamá. El uso de papá y mamá es educar continuamente a través de ese amor por la vida, de ese servicio constante, de ese apasionamiento por el descubrimiento de los talentos de los papás mismos y de los talentos de los hijos. Que lo vean, que lo sientan los hijos. Esa es la esencia de papá y mamá. Es el olor a pino en el pinol, que si no lo tuviera, ¿comprarían ustedes ese pinol que no huele y no limpia? No tiene esencia, se va a la basura.
Eso es lo que le está pasando a los papás. Los hijos los están agarrando, los están haciendo bolita y los están tirando a la basura. A sus papás y a sus maestros. No nos dicen directamente los niños, ya no sirves. Pero con todas sus actitudes, sus comportamientos, sus expresiones, sí, bien que nos dicen que no servimos, que dejamos de servir. Y eso es lo trágico de los adultos hoy. Y luego nos estamos encerrando en esto, miren, en el teléfono. Porque el teléfono sí nos reconoce. Por eso el teléfono es tan adictivo. Porque cada vez que vemos que las redes sociales predicen nuestros gustos. O sea, ellos sí nos conocen, nos reconocen una y otra vez. Y nos hacen liberar endorfinas cada vez que nos dan un videíto que nos gusta. ¿Sí? Por eso es tan adictivo. Hoy, en la última encuesta de uso de redes sociales en México, el sector poblacional que más tiempo pasa en redes sociales son las mujeres de 25 a 40 años de edad. Ese es el sector poblacional que más tiempo pasa en redes sociales. 3.5 horas al día. 3 horas y media al día. ¿Y cuántas mamás dicen, no tengo tiempo de llevar a mi hijo, de acompañarlo, de ir a la junta, de ir a la escuela? No tengo tiempo. Pero sí pasan 3 horas y media en promedio viendo redes sociales. ¿Por qué las mujeres casadas o mamás son las que más usan redes sociales? Porque son las menos reconocidas. Son las que más casan por otros y son a quien menos reconocen. Para sus esposos son invisibles y para sus hijos también. Y por eso se refugian aquí, en el teléfono. Y terminan formando un círculo vicioso donde ellas dejan de reconocer a sus hijos, dejan de reconocer a sus esposos y las familias dejan de verse a los ojos. No se conocen, viven dentro de la misma casa, pero son desconocidos. No saben qué aporta cada uno de ellos en casa y mucho menos qué aporta cada uno de ellos en la sociedad, porque están refugiados aquí. En sí mismo el teléfono no es malo, pero sí ha sido un refugio para reconocer a las personas y saciar esa hambre no reconocida por la propia familia. Quería comentar eso nada más porque son ejemplos que pueden servir en las interacciones con los papás, que sí yo veo las expresiones de los papás y se quedan así como de, chale, sí es cierto, o sea, si no sirvo, me desechan mis hijos, sí, o me usan de otra forma, sí, sí, es natural, eso pasa. El hombre necesita encontrarle sentido a las cosas, necesita encontrarle la esencia a lo que lo rodea, y si no la tiene, lo desecha, lo descarta, o le da otro uso, que no es el uso destinado. Aguas, eso impacta mucho a los papás, y ustedes lo pueden también utilizar con ellos para hacer un poquito más gráfico esa necesidad de encontrarse con la esencia de su papel fundamental de educadores. Ok, muchas gracias, licenciado. Yo quiero retomar hasta cierto punto, bueno, aprovechando que no hubo preguntas ni respuestas, pero aprovechando esto, decía usted al inicio que le gusta más que este tipo de conferencias sea presenciales. En lo personal, también a mí me gusta más por esa parte humana, el vernos a los ojos, el vernos, las expresiones, las posturas, no verbales que manifiestan todas las personas. Entonces, efectivamente, en algún momento me gustaría que esta misma conferencia la pudiéramos dar presencialmente aquí en Guanajuato. Ya veremos la oportunidad, dónde se puede dar, en qué espacio y todo. Ya nos estaremos poniendo de acuerdo. Y también por otro lado, como decía Gloria, la maestra Gloria, efectivamente nos invitó a reflexionar con la primera pregunta que nos hizo, ¿de qué se trata ser mamá? ¿De qué se trata ser papá? Efectivamente, yo también me puse a reflexionar mucho
y llegué a una conclusión que, bueno, el ser padre o ser madre, en mi caso me tocó ser los dos en determinado momento por mi divorcio, pero me dio la oportunidad de tener esa gran responsabilidad de más que nada de criar primero a mi hija, después de educarla con valores y enseguida de formarla y tomar decisiones propias. Y más que nada también, claro, pienso yo que me falta mucho aún ahora en este momento como abuela, creo yo, y por eso me di a la tarea de tomar el curso de crianza positiva con ustedes en DIF, que me pareció que maneja varias estrategias tan positivas que nos pueden servir como herramientas para de verdad aplicarlas en ese trance de la vida de ser padre o ser madre, y sobre todo de cómo trascendemos en la sociedad. Y más que nada, bueno, yo lo que quiero, que mi hija sea feliz, o sea, eso es lo que queremos todo padre, que nuestros hijos sean felices. Pero para que ellos sean felices, nosotros tenemos que ser felices primero también nosotros, ¿sí? Y lo que decía usted también, la manera del servicio, el servir, el dar. Y por eso yo creo que mucho en nuestra asociación tenemos esa sensibilidad de dar, de aportar. Yo creo que quienes estamos permaneciendo en los diferentes comités, donde hay delegaciones en los diferentes estados, ya somos pocas. Y creo que ese reconocimiento de lo extraordinario que estamos dando cada uno en su momento. Y yo creo que eso es lo que nos hace ser felices también, el dar algo. Y yo quisiera concluir con dos frases, una de Gabriela Mistral que dice, el futuro de los niños siempre es hoy, mañana será tarde. Yo creo que engloba muchas de las cosas que usted nos dijo el día de hoy y nos hicieron reflexionar. Y la otra es que tus hijos serán quienes eres. Por tanto, sé quien quieres que sean, ¿sí? Y esto da una conclusión muy general de lo que usted nos dijo, del hambre de saciar ese reconocimiento a nuestros hijos, porque todavía estamos a tiempo de reconocer esta parte de los talentos y sobre todo el que desarrollen sus competencias, lo que es la parte del ser, del hacer, bueno, lo que son los pilares de la educación, ¿sí? Y sobre todo el desarrollo de competencias, pero para la vida. Y cierro con esto donde usted dice al inicio que sus hijos tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones y esto es que tienen desarrolladas sus competencias para la vida. ¿Sí? Con esto concluyo, doy mi agradecimiento infinitamente y esperemos que posteriormente tengamos esta conferencia presencialmente porque es algo muy valioso que nos hace reflexionar como personas, como seres humanos y como padres que somos en esta sociedad que hoy día está muy difícil el convivir en esta misma sociedad. Enseguida vamos a presentarle el reconocimiento que le damos por parte de los dos estados, quienes fuimos anfitriones, y esto es en el marco de los 59 años que cumple la OMEP. Y dice de la siguiente manera. La Organización Mundial para la Educación Preescolar, Comité Nacional Mexicano, las delegaciones OMEP Durango y Guanajuato otorgan el presente reconocimiento al licenciado Hugo Iván Vázquez Cruz por su excepcional participación con la conferencia La Virtud de Ser Papás. Guanajuato, 6 de julio del 2023. Firma Gloria Manuela Luna Rubalcaba, presidenta del Consejo Delegacional Durango, y María Guadalupe Mendoza Gutiérrez, presidenta del Consejo Delegacional de Guanajuato. Y con esto damos por terminado esta conferencia el día de hoy y esperamos que no sea la última vez que contemos con usted y pues nuestro reconocimiento nuevamente por estas ideas que nos dio el día de hoy y herramientas que nos puede servir para un futuro cercano que tenemos aquí. Y agradecemos la presencia de las demás personas en el FERES estuvieron 10 personas presentes, por ahí de nuestras compañeritas de OMEP Veracruz, algunas supervisoras de aquí de Guanajuato, y también las presidentas, bueno, nuestra presidenta nacional, nuestra vicepresidenta administrativa, Eli, María Elena Soto, nuestra vicepresidenta
técnica, la maestra, ay, se me olvidó el nombre de la maestra. Maestra, ¿puede darme su nombre? La maestra Arminda Sandoval, perdón, Arminda Sandoval. Y bueno, la presidenta de Oaxaca, la maestra Aurea Margarita Castillejos. Y bueno, algunas otras compañeras y personas que estuvieron con nosotros presentes. Y también de nuestro comité agradezco mucho, bueno, tanto al comité de Durango como a nuestro comité, la maestra Coco, que es nuestra vicepresidenta administrativa, a María Fernanda López Mendoza, que es del área de comunicación, y nuestro agradecimiento a todos los que estuvieron presentes por su interés en este día, en la conferencia de este día. Y muchísimas gracias, licenciado Hugo. A través de usted agradecemos también a DIF municipal, el poder tener esta oportunidad de nuestra alianza con ustedes. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga, que Buenas estén muy noches. bien. Igualmente, muchas gracias. También tenemos del comité de Perú. Ah, ok, de Perú, muy bien, de Perú también, para que vea, licenciado, ya es internacionalmente conocido. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias, gracias. Ok, pues agradecemos a todos, muchísimas gracias. Gracias, gracias, hasta luego. Muchas gracias, licenciado, y por acá lo esperamos Buenas en noches. Durango. Gracias, cuando gusten las órdenes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.